Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes compartiendo la palabra de Dios por esta red social, creciendo juntos en la palabra, en conocimiento, en sabiduría, buscando siempre la meta que es Jesús, que es el reino de los cielos. Para los que no me conocen, mi nombre es Beniel Sánchez Porres, yo soy anciano de la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos poniendo este espacio de reflexión, Señor Padre Santo, en tu presencia, pidiéndote, Padre Santo, que tú, Señor, tomes el control de todo lo que vamos a hablar y nos permita, Señor Padre Santo, que esta palabra llegue hasta nuestros corazones y nos ayude a ser mejores personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy vamos a estar hablando de una palabra que siempre genera controversia. Y bueno, posiblemente hoy no va a ser la excepción, ¿verdad? Porque nos metemos en temas álgidos que a veces no queremos tocar de la palabra, pero hay que hacerlos, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en un pasaje que tiene que ver con el tema del divorcio, hermanos y hermanas, sí, el que está en Mateo 19. En Mateo 19, donde viene hablando de la enseñanza que el Señor hace con respecto al divorcio. Pero vamos a arrancar, no vamos a leerlo todos, bueno, en realidad la gran mayoría, pero vamos a arrancar en el 4 para hacerlo más corto, ¿verdad? Y dice ahí, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que en sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hermanos, hermanas, qué palabra más fuerte esta la de Jesucristo, ¿verdad? Y sí, es la palabra donde Jesucristo deja claro lo que tiene que ver con el matrimonio, la institución del matrimonio, una institución que, como lo dice la palabra ahí, desde Génesis viene, ¿verdad? Donde el Señor enseña cómo es que tiene que ser el hogar, ¿verdad? Y obviamente esa familia que se forma cuando dos personas se convierten en una sola carne. Y esto que sabemos que es una institución tan atacada, porque sabemos que hoy en día la verdad es que la gran mayoría de los matrimonios fracasan, es muy doloroso, inclusive dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Y nosotros que tal vez hemos tenido la particularidad o el honor o el dolor a veces, ¿verdad?, de servir en términos de ministerios matrimoniales y prematrimoniales, lo cierto del caso es que vemos tantas causas, ¿verdad?, y tantas condiciones. Y lo más importante es que muchas veces nos casamos por las razones muy, digamos, más equivocadas, ¿verdad? Porque en el fondo siempre hay condiciones no tanto relacionadas con conocerse a sí mismo, con buscar ser una sola carne, con realmente querer compartir las buenas cosas y las malas cosas también que pasan en la vida. Obviamente esto es importantísimo para el mundo espiritual, ¿verdad? Porque aquí es donde se van a formar las siguientes generaciones y las siguientes generaciones merecen formarse en un hogar donde tanto la estabilidad sea en el campo físico, en el campo emocional, como en el campo espiritual, ¿verdad? Es muy importante que las personas tengan esa oportunidad, las nuevas generaciones, de tener ese espacio, que inclusive puede ser que nosotros no lo hayamos vivido en nuestras casas, ¿verdad? Pero eso es lo bonito de la palabra, que siempre hay una oportunidad para las nuevas generaciones. Pero no vamos a entrar en ese tema, hermanos y hermanos. La realidad es que eso queda muy claro, ¿verdad? Ahí, sino que hoy venimos a hablar del divorcio. Sí, y bueno, yo creo que es muy importante porque esto tiene que ver también con una connotación en relación a la forma en que muchas veces se visualiza la palabra de Dios. Y aquí voy a hacer las aclaraciones respectivas. Aquí estamos hablando de los discípulos del Señor y
autoridades judías que estaban ahí, ¿verdad? Entonces ellos increpan a Jesucristo con esa aseveración porque saben que ellos conocen que es una pregunta con doble respuesta y que depende de la respuesta, puede ser que no sea popular, ¿verdad? Y en eso hay que tener cuidado porque es cuando entramos en religiosidad, cuando queremos decir cosas para que la gente se sienta bien o para que la gente acepte lo que yo diga, ¿verdad? Y eso honestamente, no es espiritual, ¿verdad? Porque nosotros no estamos buscando el favor de las personas, sino el favor de Dios. Y en esto pasa, aquí le pasó lo mismo a Jesucristo, ¿verdad? Porque vea que Él les habla de esto, dice que en el 8 que por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y después él aclara, ¿verdad? Que salvo que haya fornicación, ¿verdad? Que en el 9 lo dice, donde ya está claro, ¿verdad? Si uno de los cónyuges pues adultera o fornica, ¿verdad? Básicamente se está uniendo con otro cuerpo, ¿verdad? Entonces está rompiendo el nexo que había con la otra persona y eso genera la oportunidad. Ojo, no es que siempre tiene que pasar, sino también existe el arrepentimiento y el perdón, ¿verdad? Por supuesto que eso tiene que tomarse en cuenta y no se debe dejar pasar bajo ninguna circunstancia, pero es la única forma donde la palabra, donde Jesucristo permite que esto pase, o sea, cuando definitivamente el nexo se ha perdido, ¿verdad? Y como consecuencia vienen infidelidades, entonces ahí él ya lo tiene claro, ¿verdad? Está bien, se acaba la situación. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Y vemos la reacción de los discípulos. Estamos hablando de las personas que están con él, ¿verdad? O sea, ahí no está diciendo que fueron que fueron los fariseos los que hablaron, no, sus discípulos. Dicen el 10, les dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, ellos quedaron realmente molestos, ¿verdad? O sea, no les gustó lo que Jesús les dijo, ¿verdad? Porque le está dando una condición, ¿verdad? Del matrimonio que ellos realmente no interpretaban así, ¿verdad? Porque les convenía como hombres, ¿verdad? Y es tratar a la mujer casi que como un objeto, ¿verdad? O sea, si no me gusta esto, la repudio. No, no, un momentito, eso no es así. Eso no es así. ¿Por qué? Porque ya aquí hay una igualdad para el Señor, no existe hombre y mujer, existen personas y existen hijos de Dios, ¿verdad? E hijas de Dios, así de sencillo. Y esto, por supuesto que para ellos es un golpe fuerte, o sea, vea que no son los fariseos, son los mismos discípulos, ¿verdad? Por eso Él les habla en el 11, les habla muy fuerte, ¿verdad? Le dice, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, ¿verdad? O sea, si ustedes no quieren recibirlo, Jay, entonces no lo reciban, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Pero así funciona el reino de los cielos, le guste a usted o no le guste. Y por eso los remata cuando dicen el 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ay, hermanos, aquí ya les terminó de hablar de la forma que tenía que hablarles, ¿verdad? Y qué es un eunuco, hermanos, si es una persona que, bueno, que ha sido castrada, ¿verdad? Y qué significa castración en términos bíblicos, ¿sí? Significa falta que perdió la virilidad, que perdió la masculinidad, ¿verdad? Porque obviamente para los judíos eso iba relacionado con la cantidad de hijos que podía tener, ¿verdad? O sea, entonces, ya imagínense, o sea, no tener hijos era un problema, ¿verdad? Entonces, aquí está diciéndolo muy claro el Señor, ¿verdad? Porque en cierto modo muchas veces también se habla de la esterilidad como un problema de falta de bendición. Y aquí también lo ponen en otras condiciones. Más bien hay personas que definitivamente no pasan por esa situación. Ahora, bien importante, porque está hablando a los hombres, por eso habla de eunucos, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Que nosotros, a causa del reino de los cielos, debemos despojarnos de todas estas construcciones sociales como el machismo, hermanos, discúlpenme en el término, o sea, ¿por qué? Porque repudiar a una mujer, eso es ¿cómo usted, en qué momento usted tiene el derecho a repudiar a otra persona? A repudiar a un ser humano. O sea, en qué momento usted se convirtió en una persona superior a otra? Eso Jesucristo aquí se los deja muy claro. O sea,
vayan quitándose esas imágenes machistas de su vida, porque esto no es ser hombre, ¿verdad? Y por eso le dice, o sea, ahí lo habla muy claro, dice, hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. O sea, usted tiene que tener la humildad para humillarse ante la palabra de Dios, humillarse ante el Señor, ¿verdad? Humillarse ante lo que Él quiere. O sea, usted tiene que despojarse de ese hombre machista, de esa persona que se cree superior a los demás y someterse a la palabra. Ay, hermanos, qué duro esta parte, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros vivimos en sociedades donde desgraciadamente todavía a la mujer no se le da el trato especial que inclusive la misma palabra lo habla. No, inclusive donde muchas veces nos habla de que hay una igualdad, ¿verdad? Que ya no hay hombre ni mujer, ¿no? Somos hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, si usted es un hijo y ella es una hija de Dios, ¿cómo usted va a repudiar a una persona, hermanos? Por Dios. Eso es lo que está hablando la palabra acá. Usted tiene que quitarse esas soberbias, esa situación de creerse más que los demás. Esto es lo que está hablando el Señor acá, hermanos y hermanas. Es muy importante. O sea, es un golpe al machismo que existía en ese momento. Para la gente que habla que Jesucristo tenía unas connotaciones muy particulares, ¿no? Él partía la yote por la mitad, hermanos y hermanas. Y aquí, en esto también, yo creo que en la iglesia cristiana, y esto posiblemente me va a generar una serie de anticuerpos, pero en la iglesia cristiana, hermanos y hermanos, el machismo existe. Y existe muy fuerte, hermanos y hermanas, con todo el cariño y amor, ¿verdad? Por todos los hermanos que yo conozco, pero también por muchas mujeres que también practican eso y enseñan a sus hijos, ¿verdad? No existe una diferencia en el términos de espirituales ante el Señor. Existen diferencias, por supuesto, en el tema físico, y eso vamos a dejarlo claro, existe, y por supuesto también es una bendición, ¿verdad? Es una bendición que exista la masculinidad y la feminidad, y la parte femenina, pero lo cierto del caso es que en términos eh, espirituales el valor es el mismo y por lo tanto la responsabilidad en el tema matrimonial de uno y el otro, de uno y la otra, ¿verdad? En esos términos es muy importante, hermanos y hermanas. Y bueno, yo creo que por supuesto aquí la gente dirá, ¿por qué le habla solo a los hombres? Y porque eran hombres los que estaban ahí, los que estaban molestos y los que estaban practicando cosas que, como dice el Señor en el 4, más al principio no fue así. Nunca fue el plan de Dios que fuera uno por encima del otro. No, efectivamente el sacerdote de la casa es el hombre, y sí, pero ¿qué significa ser sacerdote? Significa que es el que se dispone por su familia, el que saca el rato para leer la palabra, el que busca la oración y la protección para su familia en oración, de rodillas, hermanos y hermanas, es el que más ayuna. No, o sea, no es una condición de más bien de sentirse como en el mundo físico, en el mundo carnal, donde el rey es el rey, ¿verdad? Y que le tiene que quitar hasta los zapatos. No, al contrario, es una persona que nació para servir a su familia. Y es muy importante porque esa condición a veces la olvidamos, hermanos y hermanas, y vemos situaciones en las iglesias que son muy dolorosas. Y por supuesto, esto definitivamente no le gusta al Señor. Perdónenme, hermanos, pero se tenía que decir. Y como dicen ahora los chiquillos, sí se dijo. Un abrazo, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de ser hijos tuyos, Señor. Hoy te damos gracias también por los matrimonios, Señor, por ese regalo que tú nos diste, Señor Padre Santo, para crear familia, Señor. Te damos gracias también por los que estamos en alguna relación, Señor Padre Santo, por nuestras parejas, Señor. Oramos por ellas, Señor. Oramos también por nuestra simiente, Señor. A todos ellos, Señor Padre Santo. Hoy te pedimos que tú los guardes en completa paz, Señor, que los bendiga, Señor. Y también oramos también por todas las personas que también están analizando entrar a la vida seria, Señor Padre Santo. Ayúdalos a tomar decisiones que sean sabias, entendidas y expertas, Señor Padre Santo, a la hora de escoger una persona para toda la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, hermanos, que Dios me los bendiga. Chao.